Hola, hola, amiguitos. Bienvenidos a Biblia Kids, el lugar donde descubrimos las historias más increíbles de todos los tiempos, las historias de la Biblia. Hoy les contaremos la historia de un profeta muy especial, Eliseo, quien vivió muchos milagros sorprendentes gracias al poder de Dios. Prepárense para ver aceite que no se acaba, niños que vuelven a vivir y aguas que se separan. Empecemos esta gran aventura juntos. Así que ponte cómodo, abre bien los ojos y el corazón. Eliseo no siempre fue profeta. Al principio, era un hombre trabajador que vivía con su familia en el campo. Día tras día, guiaba sus bueyes por la tierra, arando y sembrando para cultivar los alimentos. Su vida era sencilla, pero llena de esfuerzo y obediencia. Un día, mientras trabajaba, se le acercó Elías, el gran profeta de Dios, sin decir una palabra. Elías tomó su manto y lo colocó sobre Eliseo. Fue una señal muy importante. Dios había escogido a Eliseo para continuar la misión de Elías como profeta. Eliseo entendió de inmediato. Dejó su arado, sacrificó sus bueyes, repartió la comida entre su gente y se fue a seguir a Elías. Desde ese momento, se convirtió en su ayudante, aprendiendo todo sobre el poder y la voz de Dios. Pasaron los años y Eliseo fue testigo de los milagros que Dios hacía a través de Elías. Pero llegó el momento en que Dios llamaría a Elías al cielo. Juntos caminaron hacia el río Jordán, donde ocurriría algo increíble. Cuando llegaron al río, Elías tomó su manto, lo enrolló y golpeó el agua. El río se dividió. Las aguas se abrieron como si obedecieran una orden, y los dos cruzaron por tierra seca. Eliseo lo miraba todo con asombro. Al otro lado, Elías le preguntó a Eliseo: ¿qué quieres que haga por ti antes de que sea llevado? Eliseo respondió: quiero una doble porción de tu espíritu. Elías le dijo que si lo veía cuando fuera llevado, entonces recibiría ese regalo. De pronto, del cielo descendió un carro de fuego tirado por caballos de fuego. Separó a los dos profetas, y en un torbellino, Elías fue llevado al cielo. Eliseo vio todo y gritó: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Entonces, el manto de Elías cayó al suelo. Eliseo lo recogió con cuidado, sabiendo que ahora Dios lo había escogido como profeta. Regresó al río Jordán, golpeó el agua con el manto y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y el río se abrió nuevamente. Las personas que vieron a Eliseo desde lejos dijeron: el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Supieron que ahora él era el profeta que Dios usaría para mostrar su poder y amor al pueblo de Israel. La primera señal del poder de Dios ocurrió en la ciudad de Jericó. Los líderes del lugar le dijeron a Eliseo: el agua de esta ciudad es mala y no hay vida en la tierra. Eliseo pidió una vasija nueva con sal. Tomó la sal, fue hasta el manantial y la echó dentro, diciendo: así dice el Señor, yo sané estas aguas. Desde ese momento, el agua se volvió pura y la tierra comenzó a dar fruto. Un milagro maravilloso. Eliseo siguió viajando y un día llegó a una aldea donde vivía una viuda muy pobre con 2 hijos. Estaba desesperada porque no tenía dinero para pagar sus deudas y los acreedores querían llevarse a sus hijos como esclavos. Ella fue a Eliseo y le pidió ayuda. Él la preguntó: ¿qué tienes en casa? Ella respondió: solo una pequeña vasija de aceite. Eliseo le dijo: ve, pide muchas vasijas vacías a tus vecinos. Luego entra en tu casa, cierra la puerta y comienza a llenar las vasijas. La mujer hizo lo que Eliseo le dijo. Vertió aceite en una vasija y luego en otra y otra más. Y el aceite no se acababa. Llenó todas las vasijas que tenía. Entonces el aceite se detuvo. Con la venta del aceite, la viuda pudo pagar todas sus deudas y vivir con sus hijos tranquilamente. Dios había obrado un gran milagro para cuidar de ellos. Eliseo también solía visitar una ciudad llamada Sunem, donde una mujer generosa siempre le ofrecía comida y un lugar donde descansar. Un día, ella y su esposo decidieron construir una pequeña habitación para que Eliseo se quedara cada vez que pasara por allí. Eliseo, agradecido,
quiso bendecir a la mujer. Su sirviente Gizi le contó que ella no tenía hijos. Eliseo entonces le dijo: en el próximo año, por esta misma época, tendrás un hijo. Why? Phew. El niño creció sano y fuerte. Pero un día, mientras estaba en el campo con su padre, le dolió mucho la cabeza. Lo llevaron a casa y horas después, tristemente, el niño murió en brazos de su madre. Con el corazón roto, la mujer fue a buscar a Eliseo. Sin detenerse, cabalgó hasta encontrarlo. Cuando Eliseo la vio, entendió que algo muy grave había pasado. Eliseo fue con ella. Subió a la habitación donde el niño yacía sin vida. Se arrodilló, oró a Dios y luego se acostó sobre el niño. El calor volvió a su cuerpo. El niño estornudó 7 veces y volvió a la vida. Mientras Eliseo continuaba su viaje como profeta, su fama comenzó a extenderse por toda la región. Las personas hablaban de cómo había purificado el agua amarga de Jericó, cómo había llenado vasijas vacías con aceite sin fin, y cómo había resucitado al hijo de la mujer sunamita. Las historias sobre sus milagros no eran simples cuentos, eran testimonios del poder de Dios obrando a través de su siervo. A donde iba, la gente se acercaba con esperanza en sus ojos y fe en sus corazones, sabiendo que Eliseo no era solo un hombre, sino un instrumento de algo mucho más grande. En cada ciudad, cada aldea y cada campamento, la gente comenzaba a ver que Dios no se había olvidado de ellos, que aún los amaba y cuidaba. Un día, Eliseo regresó a la casa de la mujer sunamita, no por necesidad, sino por gratitud. Quería saber si podía hacer algo más por ella. Cuando habló con su siervo Geasí, este le contó que la mujer no tenía tierras propias. Entonces, Eliseo fue directamente al rey y le pidió que devolviera a la mujer todo lo que le pertenecía, incluso las cosechas que se habían producido durante los años que estuvo fuera. El rey, al escuchar cómo Eliseo había resucitado a su hijo, quedó asombrado y ordenó que se hiciera tal como Eliseo había dicho. Así, la mujer fue bendecida aún más, no solo con la vida de su hijo, sino con la restauración completa de su hogar. Esto enseñó a todos que Dios también se preocupa por las necesidades materiales de su pueblo, no solo por su espíritu. En otra ocasión, Eliseo se encontró con un grupo de profetas que estaban hambrientos. Decidieron cocinar un guiso, pero accidentalmente alguien puso una planta venenosa dentro de la olla. Cuando comenzaron a comer, de inmediato supieron que algo andaba mal. Gritaron: ¡Hombre de Dios! ¡Hay muerte en la olla! Eliseo, sin perder la calma, tomó un poco de harina y la echó dentro del guiso. Entonces dijo: ¡sírvanla ahora! Y cuando lo probaron, el veneno había desaparecido. Este milagro fue una vez más una muestra clara del poder de Dios sobre lo natural y lo peligroso, y de cómo Él cuida incluso los detalles más pequeños de quienes confían en Él. Un poco después, un hombre llegó a Eliseo trayendo 20 panes de cebada y espigas nuevas como ofrenda. Eliseo ordenó que se los dieran a los 100 hombres que estaban con él, pero su siervo respondió confundido: ¿cómo voy a dar esto a 100 hombres? Eliseo insistió: andáselos a la gente para que coman, porque así dice el Señor: comerán y sobrará. El siervo obedeció, y tal como Dios lo prometió, todos comieron, y aún quedó comida. Este milagro recordaba a todos cómo, años después, Jesús también multiplicaría panes y peces para multitudes. Eliseo estaba preparando el corazón del pueblo para confiar en un Dios generoso, que provee más allá de lo que uno puede imaginar. La fama de Eliseo cruzó fronteras. En Siria, un poderoso general llamado Naamán sufría de una enfermedad terrible llamada lepra. Aunque era fuerte y valiente, no podía vencer esta enfermedad. Un día, una joven israelita que trabajaba como sirvienta en su casa le dijo a su esposa: si mi señor fuera a ver al profeta que está en Samaria, seguro lo sanaría de su lepra. Naamán, desesperado por curarse, viajó con un gran séquito, llevando oro, plata y ropas preciosas. Llegó hasta la casa de Eliseo, esperando un gran espectáculo. Pero Eliseo ni siquiera salió a recibirlo. Solo envió a su siervo con un mensaje en: ve y lávate 7 veces en el río Jordán, y quedarás sano. Naamán se enojó mucho. Pensaba que Eliseo saldría
alzaría las manos, oraría fuertemente y haría algo grandioso. Decía, ¿acaso los ríos de Damasco no son mejores que todas las aguas de Israel? No puedo lavarme allá y quedar limpio. Enojado, se fue. Pero sus siervos lo detuvieron y le dijeron, Señor, si el profeta te hubiera pedido algo difícil, ¿no lo habrías hecho? ¿Por qué no hacer algo tan simple como lavarte? Naamán, reflexionando, decidió obedecer. Se sumergió 7 veces en el Jordán y cuando salió la última vez, su piel quedó tan limpia y suave como la de un niño. Estaba completamente sano. Lleno de gratitud, Naamán regresó a Eliseo y ofreció todos los tesoros que traía. Pero Eliseo los rechazó, diciendo, no aceptaré nada. Naamán insistió, pero el profeta fue firme. Eliseo quería dejar claro que el poder de Dios no se compra. El milagro fue un regalo del cielo, no un intercambio. Entonces Naamán le pidió una cosa, llevarse tierra de Israel para adorar al Dios verdadero desde su tierra natal. Su corazón había cambiado. Ya no solo estaba sano por fuera, también su alma estaba siendo transformada. Sin embargo, el siervo de Eliseo, Geasí, codició los regalos de Naamán. Pensó, a mi señor, fue muy amable al no aceptar nada. Pero yo sí puedo hacerlo. Corrió tras Naamán y mintió diciendo que Eliseo había cambiado de opinión. Naamán, creyéndole, le dio plata y ropa. Geasí las escondió, pero Eliseo, guiado por el Espíritu de Dios, supo lo que había hecho. Cuando Geasí regresó, Eliseo lo confrontó. ¿No estaba mi corazón contigo cuando corriste tras el carro? Luego añadió, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tus descendientes para siempre. En ese instante, Geasí quedó cubierto de lepra. Fue una dura lección de que la codicia y la mentira traen consecuencias, especialmente cuando uno sirve a Dios a medida que pasaba el tiempo. Eliseo siguió siendo un faro de esperanza en medio de una tierra en crisis. Durante una gran hambruna en Samaria, las personas sufrían mucho. El rey estaba desesperado y buscaba culpables. Cuando escuchó que Eliseo había profetizado bendición en medio del hambre, se burló. Pero el profeta respondió, mañana, a esta hora, habrá tanta comida que valdrá casi nada. A muchos dudaron, pero Dios iba a demostrar, una vez más, que su palabra siempre se cumple. Esa noche, Dios hizo que los enemigos del pueblo escucharan un ruido como de un gran ejército. Llenos de miedo, huyeron dejando todo atrás: comida, armas, ropa, carpas. 4 leprosos que se aventuraron a entrar al campamento enemigo encontraron un festín, avisaron al pueblo y cuando todos llegaron, se encontraron con abundancia. Tal como Eliseo dijo, la comida era tanta que ya no tenía valor. El oficial que dudó fue atropellado por la multitud y murió, cumpliéndose así también la advertencia del profeta. Después de ese increíble milagro que salvó al pueblo del hambre, la voz de Eliseo se escuchaba con más respeto que nunca. Ya no lo veían solo como un profeta, sino como un verdadero mensajero del Dios Altísimo. En cada rincón de Israel se hablaba de cómo, a pesar de la incredulidad, la promesa de Dios se cumplió con exactitud. Los niños corrían por las calles repitiendo las palabras de Eliseo, y las familias en sus hogares las contaban como si fueran un tesoro que no debían olvidar. Eliseo se convirtió en una luz para un pueblo que muchas veces se había desviado, y su vida era como una señal que apuntaba siempre hacia la fidelidad y el poder de Dios en otro momento. Cuando el rey de Siria volvió a planear ataques contra Israel, descubrió que cada vez que organizaba una emboscada, los israelitas ya sabían dónde sería. Frustrado, el rey pensó que tenía un espía entre sus hombres, pero uno de sus oficiales le dijo, no, mi señor, es Eliseo, el profeta que está en Israel. Él le cuenta al rey de Israel hasta lo que tú hablas en tu habitación. El rey, enfurecido, envió un gran ejército para capturar a Eliseo. Una noche, rodearon la ciudad donde él estaba. A la mañana siguiente, el siervo de Eliseo despertó, vio el ejército enemigo y se llenó de miedo. Corriendo, fue donde Eliseo y le dijo, señor mío, ¿qué haremos? Pero Eliseo, tranquilo y con plena confianza en Dios, respondió con una sonrisa, no tengas miedo, porque más
son los que están con nosotros que los que están con ellos. Luego oró al Señor: abre sus ojos para que vea. Y en ese momento, los ojos del siervo fueron abiertos, y vio que la montaña estaba llena de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Un ejército celestial los protegía. El cielo se había abierto por un instante, y el poder de Dios estaba ahí, más real que nunca. Cuando los enemigos descendieron para capturar a Eliseo, él oró de nuevo al Señor: hiérelos con ceguera. Y el ejército enemigo quedó ciego. Entonces Eliseo los guió hacia Samaria, y cuando llegaron, oró otra vez al Señor: abre sus ojos. Al darse cuenta de que estaban rodeados, temblaron de miedo. El rey de Israel quiso matarlos, pero Eliseo dijo: no, dales pan y agua, y déjalos ir. Así lo hicieron, y desde entonces Siria dejó de atacar por un tiempo. Una vez más, el profeta mostró que la victoria de Dios no siempre viene con espadas, sino con sabiduría, compasión y poder celestial. Eliseo continuó ayudando al pueblo durante muchos años, a veces con milagros, otras con consejos, pero siempre mostrando que Dios no se ha olvidado de su pueblo. A medida que envejecía, sus pasos se hacían más lentos, pero su espíritu seguía tan fuerte como el fuego. Sabía que su tiempo se acercaba, pero no tenía miedo. Había vivido cada día sirviendo al Señor con fidelidad, y esperaba con gozo el momento en que estaría cara a cara con su Dios antes de partir. Dejó palabras de sabiduría a sus discípulos, animándolos a seguir, confiando a seguir, profetizando a seguir creyendo. Cuando Eliseo cayó enfermo por última vez, el rey de Israel lo visitó con lágrimas en los ojos. Lloró sobre él diciendo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. El rey sabía que con Eliseo también se iba una gran cobertura espiritual, pero incluso en su lecho de muerte, Eliseo dio una última profecía. Le pidió al rey que tomara un arco y unas flechas, y que disparara hacia el oriente, flecha de victoria del Señor sobre Siria. Luego le dijo que golpeara el suelo con las flechas. El rey golpeó solo 3 veces y se detuvo, y Eliseo se enojó. Debiste haber golpeado 5 o 6 veces, así habrías derrotado completamente a los sirios. Aún en su debilidad, el profeta no dejaba de anhelar victorias completas para el pueblo. Y así, Eliseo murió y fue enterrado. Pero incluso después de muerto, el poder de Dios no se apartó de él. Un día, unos hombres estaban enterrando a un amigo cuando vieron venir una banda enemiga. Rápidamente, arrojaron el cuerpo al sepulcro de Eliseo y huyeron. Pero cuando el cuerpo tocó los huesos del profeta, el hombre revivió, se levantó y quedó de pie. Este milagro sorprendió a todos, mostrando que el poder que Dios había puesto en Eliseo era tan grande que incluso sus huesos eran portadores de vida. La historia de Eliseo cerraba con un milagro asombro, con una resurrección. Eliseo había sido un hombre obediente, un siervo fiel, un profeta de fuego y compasión. No buscaba gloria, ni riquezas, ni reconocimiento. Lo único que deseaba era que Dios fuera glorificado, que el pueblo se volviera de nuevo al Señor, y que los milagros no solo sorprendieran, sino transformaran los corazones. Su vida fue como un puente entre el cielo y la tierra. Fue la voz de Dios en medio de la confusión, la esperanza en medio de la oscuridad, la mano extendida de misericordia, cuando todo parecía perdido. Y hoy, cuando recordamos las historias de Eliseo, no solo hablamos de maravillas pasadas, hablamos de un Dios que sigue siendo el mismo. Un Dios que aún sana, que aún provee, que aún protege, que aún resucita. Eliseo no tenía poderes por sí mismo. Todo venía de Dios. El único que hace lo imposible, el que ve el corazón y actúa con amor. Eliseo solo creyó, obedeció y se mantuvo firme cuando otros dudaban. Y esa es la lección más poderosa que nos deja, que cada uno de nosotros puede ser usado por Dios cuando se entrega por completo a Él. Así que, niños, si alguna vez sienten miedo, si alguna vez enfrentan problemas que parecen muy grandes, recuerden la historia de Eliseo. Recuerden que hay más con nosotros que contra nosotros, que Dios tiene ejércitos invisibles protegiéndonos, que a veces
Solo necesitas fe y obediencia para ver milagros increíbles en tu vida. Que tu oración puede mover el cielo y que incluso una sola palabra de parte de Dios puede cambiarlo todo. Nunca subestimen lo que Dios puede hacer a través de ustedes. Eliseo vivió en tiempos difíciles, pero nunca perdió su confianza en Dios. No importaba si estaba frente a un ejército, frente a una olla envenenada o frente a la muerte misma. Siempre sabía a quién pertenecía y en quién confiaba. Su vida nos recuerda que no necesitamos ser perfectos, ricos o poderosos para hacer cosas grandes. Para Dios solo necesitamos estar dispuestos, como Él, a seguir el llamado y a confiar en el poder del cielo. En cada historia que contamos aquí en Biblia Kids, hay una semilla de fe, de valor, de verdad. Y hoy, la semilla que Eliseo deja es la de la fe persistente, la que no se rinde, la que ora una y otra vez, la que no busca recompensas, sino hacer la voluntad de Dios. Esa es la fe que cambia el mundo, que sana enfermedades, que trae paz en la tormenta y vida donde parece haber muerte. Si alguna vez sientes que eres muy pequeño para hacer la diferencia, piensa en cómo Eliseo comenzó, en cómo un ayudante de Elías, lavando manos, sirviendo, pero su corazón grande lo llevó a recibir una doble porción del Espíritu. No subestimes los pequeños comienzos. Dios ve tu corazón y si lo buscas con sinceridad, Él te usará de maneras que ni siquiera puedes imaginar. Eliseo nos muestra que cada oración importa, que cada acto de obediencia tiene valor, que cuando otros ven problemas, Dios ve oportunidades para mostrar su gloria. Desde la multiplicación del aceite, hasta la resurrección del niño, hasta la victoria sin espadas. Todo muestra que Dios actúa con poder en los que creen. Así cerramos hoy esta historia. Pero la fe de Eliseo sigue viva, porque cuando compartimos estas historias, algo se enciende en nuestros corazones. Y así como el fuego bajó del cielo con Elías, así también el poder de Dios puede arder en nosotros cuando lo buscamos de verdad. No necesitas ser perfecto, solo estar dispuesto. Ahora es tu turno, pequeño profeta, pequeña profetisa. ¿Estás dispuesto a seguir a Dios como lo hizo Eliseo? ¿A confiar en Él incluso cuando no entiendas todo? ¿A creer que Él tiene un plan especial para ti? Si tu respuesta es sí, porque el mismo Dios que usó a Eliseo quiere usarte a ti. Y recuerda, cuando sirves a Dios con todo tu corazón, Él te cuida, te guía y te sorprende con su poder. Eliseo no caminó solo, y tú tampoco estás solo. Hay ángeles a tu alrededor, hay promesas por cumplirse, y hay un propósito especial solo para ti. Así que no olvides lo que has aprendido hoy. Cuéntaselo a tus amigos, a tu familia, a todos los que puedas, porque compartir las maravillas de Dios también es parte de nuestra misión. Que todos conozcan que hay un Dios vivo que hace milagros, que ama profundamente y que nunca deja de actuar. Y si te gustó esta historia, no olvides suscribirte a Biblia Kids. Cada semana tenemos una nueva aventura, una nueva enseñanza y un nuevo milagro que contar. Dale like, activa la campanita y comparte este video con alguien más. Vamos a llenar el mundo con la luz de la palabra de Dios. Gracias por acompañarnos en esta gran historia. Recuerda siempre, Dios está contigo. Cree como LSCO, ora como LSCO y vive como alguien que conoce al Dios del cielo. Hasta la próxima historia aquí en Biblia Kids.